a veces más directo que vivo. Amén. Y vamos a iniciar, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por este momento y este espacio, Señor, que nos da de poder capacitarnos, Señor, de poder aprender, Señor, mucho más, Señor, para poder, Señor, estar preparado para todo escenario, Señor, para toda circunstancia en defensa de su evangelio. Gracias, Señor, porque lo más importante de esto, Señor, es saber que no antecedieron, Señor, muchos personajes que tal vez la historia marcaron la historia del cristianismo y queremos aprender de ellos, Señor. Solamente por sabiendo que son humanos igual que nosotros, igual que cada uno de nosotros, pero sabiendo, Señor, que tuvieron fe, tuvieron también la esperanza en aquel que nos amó. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por este momento que usted nos da y le pedimos, Señor, que nos siga dirigiendo en este espacio, Señor, académico. En el nombre de su Hijo amado Jesús, gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy un tema interesantísimo, tal vez podríamos decir, que junto con el pastor, ¿cierto? Estuvimos coordinando más o menos alguna instancia, estuvieron viendo con él respecto a los cánones de Dort y la confesión de Heidelberg, ¿correcto? Que era súper importante también respecto a los reformados continentales. Yo creo que ese concepto desde ahora en adelante vamos a tener que distinguirlo, porque cuando nosotros hablamos de reforma protestante, ¿cierto? Podemos entender que es una reforma general, es una reforma que tal vez contribuyó y se expandió, ¿cierto?, por todos los rincones, en este caso, del antiguo mundo, ¿correcto? Y también del nuevo, entendiendo que Estados Unidos también llegaron muchísimos reformados, ¿cierto?, y puritanos. Pero aquí en esta fecha, en este punto de inflexión en el año, en el siglo XVI, tenemos que entender o diferenciar de que existen dos conceptos, el reformado continental, ¿cierto?, y los reformados ingleses, que son dos conceptos totalmente diferentes. Y justamente como ustedes ven, tenemos que empezar viendo nuestro árbol, el árbol de la reforma, donde tenemos que ver, no sé si se ven algunos hermanos bien, ¿sí? Se aprecia bien, ¿no? Donde nosotros vimos desde el inicio de las 95 tesis de la Reforma Protestante, ¿cierto?, de Martín Lutero, y empezamos a ver, ¿cierto?, todas estas ramas del protestantismo como tal, donde vimos inicialmente el luteranismo, el pietismo, el anabaptismo, vimos, ¿cierto?, en la línea directa de los reformados, ¿cierto?, en la línea con Juan Calvino, vimos también algunos aspectos, varios, ¿cierto?, tal vez como bien resumido o solamente fue un pincel, ¿cierto?, que revisamos, pero tenemos que revisar este punto, ¿cierto?, o este grupo de hermanos protestantes también, que son los anglicanos, el anglicanismo, ¿cierto? ¿Y cómo podemos nosotros definir el anglicanismo? Bueno, ¿qué es el anglicanismo? Y bueno, es parte, en este caso, esencial, importantísimo de la historia del protestantismo, ¿cierto? Es el cristianismo en Inglaterra y que data de los antiguos años del 180 después de Cristo, y que se había constituido la primera iglesia en Londres. Durante 3 siglos el cristianismo local sobreviviría tanto al paganismo de los celtas, entendiendo que habían iglesias que venían directamente de la propagación del evangelio en los primeros siglos. Recordemos, ¿cierto?, que hubieron invasiones, ¿cierto?, tanto en Inglaterra como en la parte continental de los anglosajones, y así como una línea que también vimos hace mucho tiempo con el pastor, tal vez el año pasado o al principio del año pasado, la diferencia respecto al pelagianismo con el punto de vista de San Agustín de Hipona, ¿cierto? Entonces, Pelagio. El pelagianismo, ¿cierto?, fue también parte de la historia, ¿cierto?, de la iglesia en Inglaterra. Agustín de Canterbury, en el 534 y 604, fue enviado desde Roma en el año 597 y se encontró con una iglesia nativa conocida como la iglesia celta. La iglesia anglicana tiene relación directa, nativamente, ¿cierto?, en sus orígenes con la iglesia celta. La iglesia celta originalmente es una iglesia, si bien cristiana de origen católico, pero se desapegó de Roma por mucho tiempo. De hecho, después de siglos más adelante, hubo recién el catolicismo romano
de hecho las imágenes, los rituales y el ritualismo, ¿cierto?, propio del catolicismo estaba fuera de esta iglesia. Pero esto después, más adelante, volvió y con el tiempo la iglesia celta, ¿cierto?, fue suprimida totalmente después por el catolicismo a favor de los reyes que, valga la redundancia, reinaron en Inglaterra. Tiene un origen también directamente con este hombre que nosotros vemos aquí en la parte derecha, con este pre-reformador, ¿se recuerdan? John Wycliffe. Y también con este hombre que vemos en la parte de abajo, ¿cierto?, que es Enrique VIII. Bueno, en los siglos posteriores continuaría el descontento hacia Roma. Siempre Inglaterra tuvo este desapego inicialmente con Roma, entre los ingleses, y tanto de manera política como religiosa. Una figura muy popular es el descontento de John Wycliffe, y sabemos posteriormente lo que sucedió con él, que finalmente fue, en este caso, murió, y posteriormente tomaron sus restos y fue sentenciado, ¿cierto? Fue sentenciado y quemado sus restos después de bastante tiempo. Algo terrible que lo que hizo el catolicismo o el romanismo en ese entonces. En un sentido estricto, se puede citar el origen de la iglesia anglicana en 1534, y aquí vamos donde tal vez punto de inflexión, el punto de origen, cuando el Parlamento británico aprueba el acta de supremacía que declara el rey Enrique VIII como máximo jerarca de la iglesia y se hace oficial la separación con Roma. Enrique VIII, movido por su influencia para justificar su divorcio con Catalina de Aragón y su matrimonio con Ana Bolena. En 1531, Enrique acusó al clero de violación del estatuto de preemunire y de ser cómplice con el cardenal Wolsey, quien había ejercido la función de legado sin el consentimiento real. Fueron 2 convocaciones y sumaban el pago de 1.118 libras. Pero el rey, no satisfecho con esta evidencia de sumisión, exigió que fuera reconocido como protector principal y el único señor y cabeza suprema de la iglesia del clero en Inglaterra. La figura, en este caso, del rey es predominante, muy importante en este caso para la iglesia anglicana de ese entonces. Bueno, y con esta figura del rey Enrique VIII fue en este caso el primer paso, el primer cierto empujón respecto a la desuscripción, el desprendimiento total, cierto, del gobierno, tanto como reinado, política y también religión oficial, en este caso el catolicismo, sino que ahora Inglaterra pasa a ser independiente de esas en estos poderes, ¿cierto? De la religión, tanto como también lo político. En un principio la separación con Roma fue político a base de la ruptura matrimonial que tuvo este personaje Enrique VIII, mientras que la doctrina del rey se mantendrían romanas, generando persecución protestante por la ley de la supremacía real. Este hombre, a pesar de que tal vez la intención era más que nada política, él, a pesar de esto, aún seguía siendo romano, ¿correcto? En su doctrina. Entonces, muy difícil, y de hecho el cambio fue paulatino, después de 2 monarcas posteriores, para que recién el protestantismo pudiese tomar fuerza. A pesar de no apegarse al protestantismo, Enrique ordenaría la abolición de monasterios, la clausura de órdenes monásticas y la destrucción de reliquias. A pesar de que él tenía principios y doctrina católica, a pesar de eso, estaba en contra de eso, la parte como de la doctrina de estas imágenes, ¿cierto? Y las reliquias. Él lo abolió, él en este caso sacó completamente no estaba de acuerdo, y en este caso, a pesar de no ser activamente protestante en ese entonces, él estaba en contra de esto del catolicismo. Bueno, los monarcas posteriores durante el reinado de Eduardo VI, ¿cierto? En 1537 y 1553, reformadores continentales colaborarían con clérigos ingleses en la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Nuevamente, para poder hacer esa diferencia,
Cuando hablamos de reformadores continentales, estamos hablando de los reformadores que estaban justamente en el continente europeo. Hablamos de holandeses, alemanes, ¿correcto? Franceses, y todo con estas confesiones de fe que nosotros vimos con anterioridad. Belga, Heidelberg, ¿cierto? Y los cánones de Dort, que son muy importantes. Bueno, algunos cambios que introdujeron fueron la abolición del celibato clerical y el uso y el culto de imágenes, la reducción de los sacramentos, dejando solo el bautismo y la cena del Señor, el rechazo a la transustanciación, el cambio en el idioma de los servicios religiosos del latín al inglés, la promoción del estudio de la Biblia, el establecimiento del libro de oración común para el culto público, entre muchas otras transformaciones que fueron paulatinas. No fue un cambio directo, sabiendo que Enrique seguía en el fondo, ¿cierto? La carcasa, por así decirlo, cambió, pero en el fondo seguía siendo católico. La iglesia inglesa quedó cortada de la comunión papal y se convirtió en un organismo independiente. No mucho antes el rey, en 1536 al 39, hizo un osado uso de su nueva autoridad al abolir los establecimientos monásticos y confiscar riquezas, y sumó 38 millones, en este caso, de libras. Solamente para términos de ubicarnos, ¿cierto?, en el reinado, ¿cierto?, de Inglaterra, sabiendo de que existen varios países más, en este caso sería Escocia y también probablemente Inglaterra, la isla de Gran Bretaña, ¿cierto? Podemos encontrar de que efectivamente estaba Enrique VIII en esa parte de acá, en sus descendientes, y donde hubo mayor protagonismo, ¿cierto?, en el protestantismo, donde hubo más obra para que se pudiese extender el movimiento reformador, el movimiento reformado, fue justamente con estos dos hombres que se marcan con un amarillo, que es Eduardo VI, ¿cierto?, y posteriormente Jacobo VI, que también bajo el punto de vista de Inglaterra es Jacobo I, pero bajo el punto de vista escocés es Jacobo VI, ¿correcto? Pero estos dos hombres fueron en este caso súper importantes para la propagación del movimiento reformado. El rey Jacobo I, en 1566-1625 vivió. El sector puritano de la Iglesia de Inglaterra hizo una petición para hacer reformas en la Iglesia, la cual fue rechazada en su mayor parte por Jacobo. Sin embargo, él estuvo de acuerdo con el proyecto de elaboración de una Biblia en inglés, en la cual sería conocida hoy en día como el King James. Y esta es una muy reconocida Biblia, ¿cierto?, protestante. Si bien el rey era partidario del derecho divino de los reyes y tuvo disputas con los puritanos y presbiterianos, tenía una fuerte influencia calvinista, incluso envió algunos delegados justamente al sínodo de Dort. Entonces este hombre fue clave en toda esta participación, ¿cierto?, y la reforma, ¿cierto?, en tanto continental también, en este caso, como lo fue en la isla de Gran Bretaña. La libertad de culto y el puritanismo. Yo creo que esto vamos a verlo muy al ras, ¿cierto? Porque existió un grupo importante de hombres separatistas, ¿cierto? Cuando se habla en este caso de los separatistas, estamos hablando de gente que no se acoplaba a la iglesia oficial, porque en Inglaterra pasó a ser el movimiento, la iglesia oficial, el anglicanismo. Entonces hubo un movimiento que no estaba de acuerdo con esa oficialidad, ¿cierto?, de este movimiento, y esto se le llamó, usted sabe que siempre se le hacen como burla, por así decirlo, a cada sector. Entonces ellos eran los separatistas, se separaban en este caso de la iglesia oficial, y el punto también de darle el nombre peyorativo de puritanos, porque ellos en realidad buscaban simplemente lo puro de la palabra del Señor, pero se le daba este nombre para identificarlo, ¿cierto? Entonces el puritanismo empezó en este periodo, empezó a florecer, y este movimiento fue crucial, y muchos de nosotros hemos sido también testigos del enriquecedor tesoro que dejaron estos hombres, ¿correcto? Pero aquí vamos a verlo siempre a nivel histórico, no teológico tal vez,
Hay algunas cosas que tenemos que verlo, sí, pero para poder tener en consideración el puritanismo ya empezó a gestarse, ya empezó a iniciar con esta separación con la iglesia y el oficialismo. Bueno, el Carlos I, del 1600 y murió en 1649, hijo y sucesor de Jacobo I, se inclinaría hacia el arminianismo. Y William Laud, 1573 al 1645, quien haría volver muchas prácticas litúrgicas del catolicismo romano a la iglesia establecida. Y esto es un punto bien importante, hermanos. El anglicanismo tiene dos, por así decirlo, dos sabores. Y esos sabores vamos a tener que revisar un poquito más adelante porque tenemos que revisar otras cosas más. Pero para que ustedes lo vean históricamente, ¿por qué se formuló? ¿Por qué se llegó a cabo eso? Por esto mismo. Porque habían disputas e intereses monárquicos que algunos abrazaban el catolicismo y ciertas doctrinas y otros abrazaban el protestantismo calvinista. ¿Correcto? Bueno, en la primera mitad del siglo XVII se emprendería una dura política contra el calvinismo en la Iglesia de Inglaterra y en especial contra el puritanismo y el presbiterianismo escocés. Por lo cual muchos de ellos emigrarían a las colonias. Hubo una migración, ¿cierto? En esta fecha, persecución total a estos dos movimientos, puritanismo, ¿cierto? Y el presbiterianismo. Y tuvieron que en este caso prácticamente arrancar de la persecución en Inglaterra por el oficialismo. Dicha persecución desembocaría en varias guerras. Lo más importante fue la guerra civil inglesa entre 1642 y 1651, en la que se ejecutó a William Cloud y a Carlos I, y los disidentes puritanos triunfaron. Sí, hermanos, hubo una disputa bélica donde en este caso nuevamente participaron puritanos, en este caso protestantes, igual como lo fue en este caso la guerra de los 30 años, sabiendo que en este caso fueron dos conceptos totalmente distintos. No eran católicos versus protestantes, sino que el oficialismo, el reinado, ¿cierto?, en contra del movimiento protestante, puritano. Entre 1649 y 1660 los obispos fueron destronados y se introdujo la eclesiología presbiteriana. Los 39 artículos, que más adelante vamos a revisarlos, fueron reemplazados por la más bien conocida Confesión de Fe de Westminster y el Libro de Oración Común, que abraza en este caso el anglicanismo, por el Directorio de Oración Pública. Aquí estamos tejiendo, ¿cierto? Estamos haciendo este match porque es muy importante para nosotros la Confesión de Fe de Westminster. Recordemos que esta Confesión de Fe presbiteriana fue la base que en este caso para nosotros en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Pero la primera de estas, la pionera en este caso, fue la asamblea en este caso de Westminster, que terminó finalmente con la Confesión de Fe. Pero eso vamos a verlo en otro momento, en otro instante, no vamos a adelantarnos tanto, por eso, pero tenemos que tocar y una pincelada bien rápida al puritanismo. Esto es lo que algunas imágenes, ¿cierto? Incluso se ven como monitos, se ven como dibujos animados. Pero en realidad esto es lo que el oficialismo, ¿cierto? La iglesia anglicana, pro-anglicano, a través de la publicidad, a través de este caso de afiches, ¿cierto? Posiblemente con algunos, pues no sé si en este tiempo, no creo que habrían diarios, ¿cierto? Informativos como hoy en día lo hay, pero sí hacía propaganda, ¿cierto? Y esa propaganda pro-anglicano mostraba estas sátiras. Se recuerda que lo vimos nosotros de hecho, el movimiento protestante, el movimiento de la Reforma Protestante, al Martín Lutero, hicieron todas estas sátiras. Las sátiras son dibujos cómicos, ¿cierto? Donde muestran, por ejemplo, era como el meme, ¿cierto? Sí, podríamos decirlo, era como el meme en la Edad Media, ¿cierto? En la era de post-curantismo, post-reforma, ¿cierto? Entonces, estos memes, en realidad, lo que estaba mostrando aquí, el lado izquierdo, que efectivamente había un lugar establecido, había una iglesia, había orden, ¿cierto? Había un obispo que estaba exponiendo la palabra del Señor. Un obispo también, hermano, se le dice al pastor, ¿no? O presbítero, pastor también. Son los tres conceptos, o anciano, que son 4 conceptos que podemos entenderlo, pero finalmente es pastor. Pero en la iglesia anglicana,
es diferente esa posición porque son más jerárquicos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí está, ¿cierto? El lado izquierdo mostrando el orden, ¿cierto? Donde está la liturgia, donde se encuentra en este caso bien ordenado el pueblo del Señor. El lado derecho están los separatistas, que ahí están los puritanos, donde ellos hacían los cultos, donde en el balcón, fuera de este caso de una catedral, fuera de este caso en este caso de una iglesia, de un edificio, de una edificación, ¿cierto? Donde realmente se muestra toda la gente como preocupada de los árboles, preocupada en este caso de cualquier cosa, menos de la palabra, ¿se dan cuenta? Entonces esto es simplemente una publicidad engañosa, una publicidad propiamente de la época, ¿cierto? Pero para que se den cuenta de que cuál era el rigor, qué es lo que estaba buscando el anglicanismo en ese entonces, ¿cierto? El anglicanismo recordemos, pasó a ser la religión oficial de Inglaterra. Pero bueno, ¿qué sucedió más adelante? Y miren la fecha ahí, ¿no? Una fecha que nos pega y nos llama mucho la atención. Y para los que no saben, en marzo iniciamos los estudios de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la confesión de fe que nosotros abrazamos en nuestra iglesia. Y justamente coincide con lo que aparece en la presentación, que es la Ley de Tolerancia de 1689. ¿De qué se trata, hermanos? El puritanismo no duró mucho tiempo, ya que la monarquía con Carlos II en 1630-1685 se establecería y con ella la Iglesia de Inglaterra, el gobierno episcopal y los 39 artículos. Nuevamente se impondría el uso obligatorio del libro de oración común mediante el acta de uniformidad de 1662, por lo cual la mayoría de los puritanos abandonaría la Iglesia de Inglaterra y se verían enfrentados a la persecución. El sucesor de Carlos II fue su hermano Jacobo II, 1639 hasta el 1701, quien era católico romano, lo cual fue considerado por la mayoría de la población como una amenaza para el protestantismo y la libertad. Ya que algo fue como un punto de inflexión cuando se retrocede nuevamente al catolicismo, porque eso es principalmente lo que sucedía en Inglaterra. Volvían al protestantismo, volvían al catolicismo. Volvían al protestantismo, volvían al catolicismo. Y era así un sinfín de cosas, ¿cierto? Entonces, hubieron anglicanos devotos, ¿cierto? Y junto con los puritanos hicieron equipo. ¿Por qué? Porque dejaron de lado, en este caso, sus diferencias y se pronunciaron a favor del protestante, en este caso, holandés Guillermo III de Orange, ¿cierto? Quien ascendería al trono inglés luego de la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Con la Ley de Tolerancia de 1689 se concedió la libertad de culto a aquellos protestantes disidentes, atención, como los congregacionalistas, bautistas, presbiterianos y otros. Y sabemos que esos otros están los anabaptistas, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta de que aquí, lo que sucedió aquí, justamente coincide, ¿cierto?, con lo que sucedió con nuestra propia confesión de fe de los bautistas particulares desde 1689, ¿correcto? Más adelante vamos a ver la historia de los bautistas, nuestra historia, porque coincide justamente con todo lo que sucedió con el anglicanismo. Bueno, seguimos. ¿En qué creen los anglicanos, hermano? ¿Quiénes son estos hermanos de la fe? ¿Son reformados? ¿Son católicos? ¿Son herejes? ¿Podemos considerarlo hermanos? ¿Podemos considerarlo como mantener distancia? ¿Qué hacemos con estos hermanos? Veamos de qué se trata. Y este es un escudo, ¿cierto? Cada provincia, cada iglesia anglicana, para que podamos entenderlo, como corporación, ¿cierto? Como ministerio, no existe una sola iglesia anglicana. Existen muchísimas iglesias anglicanas. Y cada una de esa tradición anglicana, cada una de ellas tiene un escudo. Es muy propio inglés, ¿cierto? Es muy propio en este caso, de la cultura inglesa. Y justamente tenemos uno de esos escudos que encontré en una página, que no voy a decir el nombre de la página, es este escudo, ¿cierto? Donde aparecen las 5 solas. Solus Christus,
sola Deo Gloria, sola Escritura, sola Gratia y sola Fide. Bueno, el anglicanismo no pretende ser innovador, sino seguir la corriente de la doctrina histórica basada en el principio del credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, incluso recibiéndolo y abrazando las verdades centrales de la Reforma protestante. Enrique VIII y Martín Lutero tuvieron diferencias, pero lo sustancial, en este caso lo doctrinal, dejando las diferencias incluso políticas que ellos cada uno tenía, e intereses también, porque Lutero representaba prácticamente a Alemania, ¿correcto? En este caso, el mundo anglicano sí se apega a las 5 solas. La teología anglicana también está arraigada históricamente en los documentos que se desarrollaron en el periodo de la Reforma inglesa, que justamente acabamos de ver, sobre todo los 39 artículos y el libro de la oración común. Nosotros en este caso tenemos un resumen bien práctico, porque en realidad tenemos que verlo en profundidad esto, porque es algo que también golpea mucho a la realidad inglesa, pero los 39 artículos para ellos es como nuestra confesión de fe. ¿En qué creen los anglicanos? Ahí está justamente los 39 artículos, que es en este caso un índice, una introducción a lo que ellos creen. 39 artículos, ¿cierto? Nosotros no tenemos 32 artículos, tenemos 32 artículos. Y Westminster también tiene lo mismo, ¿no? 32 artículos tiene de la confesión de fe de Westminster. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tiene un catecismo posterior, que es otra cosa, ¿correcto? Pero son 32 artículos, son los mismos. O sea, netamente a nivel numérico, pero en doctrina y otras cosas diferimos. Amén, pues, sigamos. Entonces, el libro, en este caso, los 39 artículos, en este caso es la confesión de fe, y el libro de la oración común es una guía que en este caso tienen los anglicanos para poder ellos llevar sus cultos y su liturgia. Es muy importante en este caso para ellos la liturgia y también la vestimenta, hermano. No quiero profundizar en esa doctrina porque tal vez nosotros no vamos a entenderla y tampoco es el afán de yo de acá de defenderla, simplemente darle el dato de lo que es. Pero ellos, en este caso, no zanjaron como algunos movimientos protestantes las vestimentas clericales. De hecho, la confesión belga, la confesión de Heidelberg, tampoco tenía en este caso problemas con las vestimentas clericales. Por eso el anglicanismo tiene más, en este caso, apego a esas dos confesiones de fe, y por eso tiene en este caso históricamente, si se dan cuenta, lo vimos justamente en la presentación anterior, que tiene conexiones con los reformadores continentales. Ellos los sacerdotes o los obispos, ¿cierto?, que están adelante, ellos son hombres casados, no tienen celibato, son hombres casados, pero sí con las vestimentas, sí con ciertas liturgias y costumbres, en este caso, de que adquirieron el catolicismo, ¿correcto? Pero ellos no tienen imágenes dentro de sus iglesias, no tienen, en este caso, en estricto rigor, porque hay varios sabores del mundo anglicano. Y eso es lo que tenemos que definirlo, aunque sea con dos sabores, podemos identificarlo y podemos nosotros tener en este caso nuestro medidor, ¿cierto?, de si es reformado o no reformado, con dos movimientos, ¿cierto? Un poquito más adelante vamos a revisar esa parte. Bueno, otra forma de identificar lo que creen los anglicanos se encuentra en del cuadrilátero de Chicago, Lambert, que abarca los temas de la escritura, los credos, los sacramentos y el episcopado histórico como los ejes centrales de la doctrina anglicana. Para los anglicanos la Biblia es la última, escuchen bien, la última autoridad. ¿Qué quiere decir esto? La escritura, según ellos, debe ser entendida y leída a la luz que ofrece la tradición y la razón. Sin embargo, ninguno de estos dos factores está por encima de la Biblia. ¿Correcto? ¿Estemos de acuerdo? ¿No estemos de acuerdo? Eso es otra cosa. Pero eso es lo que en este caso es el eje central de su interpretación, de su autoridad. En este caso, ¿qué es lo que es? La tradición, la razón y la escritura. Y esta última
filtra finalmente las dos. Ellos tienen este modelo, ¿no? Este hombre, crucial, de hecho, podríamos decir el autor, hermanos, de todo lo que, de la doctrina teológica, ¿cierto? Como podemos decir que Juan Calvino es de la parte de los reformadores, ¿cierto? De la línea reformada. En este caso, el doctor o teólogo, ¿cierto? Que dio en este caso cabida a varios tintes de este movimiento y enriqueció teológicamente al anglicanismo fue Thomas Cranmer, ¿cierto? Nació en 1489 y murió en 1556. El arquitecto principal de esta comunión fue el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, un clérigo influenciado por Lutero. ¿Se dan cuenta? La pieza más fundamental de la teología anglicana compuesta por Cranmer son los 39 artículos, lo que acabamos de hablar respecto a la confesión de fe, probablemente tal de la Iglesia anglicana, que considera que proporcionan un sistema integral de la doctrina para la Iglesia y no han cambiado desde 1571. Ahí dice un cuadrito, ¿cierto? Quise traerle este cuadro, más o menos, que es lo que... Esto es algo resumido, hermano. No podríamos ver, para poder analizar en profundidad el anglicanismo, tendríamos que desprender los 39 artículos y adicionalmente el libro de la oración común. Tendríamos que revisarlo, ¿cierto? Pero el libro de la oración común es, en este caso, algo un poquito más complicado de analizar. La Iglesia anglicana, bueno, los fundamentos de la fe, lo mismo, acabamos de nosotros hablarlo, la tradición, en este caso la Biblia, tradición y la razón, ¿cierto? La Biblia, la fuente de autoridad de toda doctrina, tradición ayuda a interpretar la Biblia, se subordina a ella. Cuando hablamos en este caso con anglicanos, hoy en día, podemos, le preguntamos, ¿por qué en este caso, qué influye o qué influencia tiene Inglaterra, ¿cierto? O con las autoridades anglicanas desde Inglaterra con las otras naciones, ¿correcto? Porque hay iglesia anglicana en todo el mundo, hermano. Pero esta iglesia anglicana, muchas de ellas no son independientes, sino que son diócesis. Las diócesis son como una especie de misiones. Así le dicen ellos, las diócesis. Son unas misiones. Pero cuando una diócesis es tan grande y ya pasa a ser totalmente independiente, pasa a ser provincia. Y eso es lo que hoy en día en Chile tenemos como presencia de iglesia anglicana. Tenemos hoy en día acá, y justamente la iglesia anglicana en Chile es una provincia, ya no una diócesis. Quise comentárselo porque cuando se le pregunta a un anglicano por qué en este caso se le llama anglicana o no una iglesia evangélica, justamente porque ellos abrazan la tradición anglicana, porque ellos ven dentro de sus fundamentos de fe que la tradición es muy importante, pero no compone la doctrina de la tradición, sino que a la luz de la palabra, y lo que ellos explican, ¿cierto?, de que ellos definen la tradición y la razón. La razón ayuda a entender las obras de Dios y tomar en este caso decisiones. El gobierno, y eso vamos a verlo tal vez, creo que en una presentación acá, el gobierno de la iglesia anglicana es piramidal. O también podríamos decir episcopal, ¿correcto? De esta forma, donde hay un arzobispo, ¿cierto?, en cada provincia, y de ese arzobispo tiene en este caso varias subobispos, ¿cierto?, que son encargados de diócesis. Y esas diócesis, ¿cierto?, también tienen ministerios, que ese ministerio es simplemente el presbítero o el ministro, que en este caso es como el pastor local. ¿Se dan cuenta? Pero todas estas iglesias están sujetas a una diócesis, a una provincia y finalmente a un ministerio completo. Interesantísimo porque es algo tal vez no muy... Yo creo que esto es como bien peculiar porque una de las iglesias tal vez con más desconocida en nuestra nación, sobre todo para la idiosincrasia evangélica chilena, justamente es la iglesia anglicana. No es muy conocida. No es muy, tal vez, no tenemos roce naturalmente con ello. Pero me tomé la grata sorpresa de que hay muchísimos hermanos anglicanos que están en las calles predicando el evangelio.
Ese es para otro momento. Bueno, los sacramentos son dos, ¿cierto? La cena, el bautismo y la cena es instituido por Cristo. Y los ritos sacramentales, ¿cuáles son? Confirmación, orden, reconciliación, matrimonio y unción. No tienen la misma naturaleza que los sacramentos, no fueron directamente instituidos por Cristo, no se aplican a todos los fieles. Y eso depende de cada provincia, de cada, en este caso, ministerio. ¿Se dan cuenta? No lo aplican directamente tal cual. Hay algunos que sí lo toman, otros que no, pero depende en este caso de la iglesia. La jerarquía, en este caso está el obispo, el presbítero y el diácono. El obispo gobierna las diócesis, como le acabo de comentar, ordena a presbíteros y diáconos, consagra a otros obispos y administra la confirmación. Cuando se hace la consagración, se cita justamente a través del libro el libro de oración común. Bueno, los presbíteros dirige la parroquia, enseña, bautiza, celebra la comunión, pronuncia la absolución, tareas pastorales. Y el diácono, ayudante del presbítero, que es finalmente la función del diácono, ¿cierto? Que es para ello un sínodo, el máximo poder legislativo y administrativo, compuesto de obispos, presbíteros, diáconos y laicos, delegados por las parroquias. El culto, la liturgia, se basa en la Biblia, regulada por el año eclesiástico, en el libro de la oración y el himnario. Y existen en este caso dos corrientes que podríamos decir que tendríamos que verlo, que es el anglo-catolicismo y el otro movimiento como evangélico. El anglo-católico, ¿cierto?, creen en el purgatorio, veneran a María, oran por los difuntos, creen en los 7 sacramentos, y el otro grupo, ¿cierto?, corrientes de anglicanos evangélicos, la salvación es por gracia a través de la fe, niegan el purgatorio, 2 sacramentos, bautismo y cena, y los otros 5 son importantes, pero de institución simplemente humana, lo que hablamos de los ritos sacramentales. No son importantes. Si no lo hacen, no están afectando nada en la doctrina. A diferencia del catolicismo, porque el catolicismo tiene 7 sacramentos y si no se hace uno, está en este caso en una disputa doctrinal esa parroquia, ese sacerdote, de hecho puede incluso ser disciplinado. ¿Correcto? Bueno, el parámetro de comparación de la Biblia católica y Biblia King James, para entenderlo, ¿cierto? Entendemos que la Biblia católica no es la misma Biblia que tenemos nosotros. ¿Se entiende, no? Porque la Biblia católica, ¿cierto?, tiene agregado, en este caso, viene de una traducción, ¿cierto?, que incorpora los deuterocanónicos. Y la Biblia, en este caso, protestante, es en este caso del canon hebreo, que no incluye los deuterocanónicos, sino que tenemos los 66 libros que tiene la Biblia, ¿no? Que son en la Biblia que nosotros tenemos nuestra Reina Valera, ¿cierto?, de las Américas, Plenitud, ¿cuál es más? La NBI y varias más, pero en realidad se componen de los 66 libros y ya. ¿Alguna comparación? Bueno, el término significado, Biblia católica es el término general para una Biblia cristiana, y la Biblia King James es una de las versiones de Biblia disponibles en el cristianismo. Número de libros, la Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento, y 27 libros en el Nuevo Testamento, palabra católico. Y la Biblia King James tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Libros apócrifos. Se entiende que el concepto apócrifo, ¿no? No inspirado, que es simplemente histórico. Ahora, nosotros no lo regimos, al igual que en este caso los hermanos anglicanos, no se rigen por los apócrifos. No se rigen en este caso por los libros que no son inspirados. Lo podemos leer claramente, perfectamente, pero eso no son autoridad para la iglesia, sino que los inspirados son como autoridad para la iglesia. Bueno, la Biblia católica tiene los apócrifos, ¿cierto? Los deuterocanónicos. De hecho, el hermano Joyner justamente citó uno que es Macabeo 1, 2 y 3, ¿cierto? Que es un libro apócrifo, ¿correcto? Otro apócrifo es el libro de Enoc, no. Es Baruch, en el Antiguo Testamento. Y así, ¿cierto? Pero la Biblia católica lo tiene, la King James no la tiene. Y la King James finalmente es protestante, ¿correcto? Periodo de traducción, la Biblia católica es la primera traducción de la escritura canónica
del latín primero, y la Biblia King James es la traducción del inglés de las escrituras canónicas. La Biblia católica se considera completa ya que tiene todas las escrituras que estaban en hebreo y griego, y la Biblia King James está hecha en inglés, sin embargo no tiene los libros deuterocanónicos y también pierde los apócrifos, ¿cierto? Eso es simplemente comparación. El gobierno anglicano. La comunión anglicana es la unión de las iglesias anglicanas alrededor del mundo. Surgió como un producto de la expansión misionera y ha sido históricamente dirigida por el arzobispo de Canterbury. Hoy en día, cuando hablamos de una diócesis o una provincia, si bien el arzobispo de Canterbury, que es un arzobispo que está en Inglaterra, ¿cierto? Que sería como el máxima autoridad, no papal, ¿cierto? Pero sí, en este caso, es una figura de autoridad para todas las iglesias anglicanas, no, si bien es una figura, en este caso, simbólica hoy en día, no es una figura que rige autoridad, ¿se entiende? Él no viene, en este caso, él no viene y ejerce autoridad bajo la otra iglesia de forma dictatorial o autoritativa, sino que simplemente lo hacen hoy en día, estoy hablando de hoy en día, no tal vez siglos anteriores, pero hoy en día lo hacen más que nada de forma simbólica y de coinonía, ¿correcto? Y muchas veces el arzobispo de Canterbury ha venido a Chile y ha venido bastante a países y hace, en este caso, giras. La comunión anglicana está compuesta por 42 provincias y cada una es dirigida en autonomía, es decir, por sus propios arzobispos. En la comunión, la relación entre la provincia anglicana no ha sido uno de dependencia o jerarquía, sino que colaboración y comunión. Esto es en la actualidad. Cada provincia gobierna sobre una jurisdicción que puede ser un país o una región específica del mundo. La injerencia de cada provincia se limita solo a su propia jurisdicción. La Iglesia de Inglaterra solo tiene injerencia en Inglaterra y no en otros países o provincias de la comunión. Por tratarse de provincias y diócesis autónomas, las formas de gobierno varían de forma leve según cada provincia. En general, podemos afirmar que la organización sigue este patrón. Una provincia está dirigida por un arzobispo, quien está al cuidado de varias diócesis. Una diócesis está dirigida por un obispo, quien supervisa varias iglesias locales. Y cada iglesia local está dirigida por un ministro o pastor. ¿Correcto? Es así como se distribuye la iglesia anglicana. Y aquí está, en este caso, la configuración y la diferencia, en este caso, de la iglesia, de dos corrientes doctrinales dentro de la iglesia anglicana. Lo vimos que en este caso, justamente, la primera es la anglo-católica y la evangélica, que también se define de esta manera, hermanos. La Anglican High Church y la Evangelical Low Church. La Anglican, en este caso, la High Church, es de corriente arminiana, anglo-católica. Ellos, a diferencia de lo que están abajo, del Low Church, sí afirman y tienen, en este caso, un apego y un acercamiento a Roma, al romanismo. Mientras que el Low Church, ¿cierto? La Evangelical Low Church, son calvinistas. Y esa rama, ¿cierto? En este caso, se desprendieron ciertas corrientes que fueron los separatistas, como por ejemplo los presbiterianos, los bautistas y los congregacionalistas independientes. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los calvinistas o quiénes son los reformados? Yo podría decir que los Low Church. O sea, Evangelical Low Church. Para que no nos espantemos, hermano, y para que podamos... Oye, qué difícil lo que está hablando el hermano, que como igual me da un poco de miedo respecto a lo que estás hablando respecto al anglicanismo. No tenga miedo, hermano. Personaje anglicano que posiblemente nosotros hemos leído. Tenemos nosotros a Parker. ¿Quién ha leído a Parker? Yo he leído a Parker. El hermano Gonzalo ha leído a Parker. ¿Cierto? ¿Cuánto?
No, no alcanzo a diferenciar la pronunciación, hermano, pero Parker. Él es Parker. Ah, no, es otro. Ah, ya, perfecto. Ya. Pero no siempre un anglicano también que ha escrito, ¿cierto? Y ha tenido en este caso bastante influencia y literatura, ¿correcto? Tenemos al otro lado a Martin Lloyd Jones. ¿Ahí lo conocen más? Ya. Taram, anglicano, ¿correcto? Nos gusta el himno Sublime Gracia, ¿cierto? ¿Quién es el autor? Taram, anglicano. Nos gusta el. ¿Cuál es el himno que cantamos recién, pastor? ¿Cómo se llamaba? ¿El que ensayamos? El autor, el autor creo que también es anglicano. Ahora, el que está abajo, ¿no lo reconocen? El que está con el a la derecha, para este lado, ¿cierto? El siguiente, está Newton y al lado está. ¿Lo reconocen? Beethoven. No, no es Beethoven, hermano. No es. ¿Viste? No es Johann Sebastian Bach, hermano. Él no, él es Charles Wesley. Los wesleyanos, los wesleyanos, eh, en este caso, el movimiento metodista salió justamente de la iglesia anglicana. ¿Correcto? Entonces, vemos de que efectivamente. Ah, ¿y cuál es la correlación de todos ellos? Low Church. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer esa diferencia. Son low. ¿Qué pasó, hermano? Se va a dejar peinado. A ver. Bueno, el libro de la oración común. Esta es una definición propia de lo que es. ¿Correcto? Y vamos a leerlo. El libro de la oración común anglicano, también es conocido como el libro de la oración común en inglés, Book de Common Prayer, es un libro litúrgico utilizado por la iglesia anglicana y otras denominaciones anglicanas en todo el mundo. Fue originalmente compilado por el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. El libro de la oración común contiene una serie de servicios religiosos, incluyendo oraciones, rituales para los sacramentos, como el bautismo, la comunión y el matrimonio, así como las lecturas bíblicas y cantos o himnos, ¿cierto? Ha pasado por varias revisiones, y adaptaciones a lo largo de los siglos, pero sigue siendo una parte central de la liturgia anglicana y la influencia significativa en muchas otras tradiciones cristianas. El libro de la oración común es apreciado por su lenguaje poético y su estilo litúrgico formal, y ha sido una fuente de inspiración para muchos fieles anglicanos y no anglicanos por su belleza, profundidad, según ellos, también, y eso es tal vez debatible, espiritual. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque este libro generó un punto importante de inflexión, generó ronchas, generó una división tremenda y fue como un movimiento telúrico para cierto sector, para cierta época, para cierta iglesia. ¿Alguien reconoce esta escena? Porque no es una pintura, hermano, pero es una escena. ¿Quién podría definirla? ¿O quién la identifica? El sillazo del pueblo. El libro de la oración, hermanos. ¿Alguien lo identificó, pero saben quién es, o dónde está, o a quién se le está tirando eso, o quién lo está haciendo? ¿Correcto? ¿Alguien más lo reconoce? Amén, hermanos. Lo vamos a dejar para la próxima semana, en este mismo canal y a esta misma hora. Porque la próxima semana justamente vamos a ver qué sucedió en este momento.
¿Y por qué esta mujer tomó esta silla, o la banca, ¿cierto? Posiblemente una banca, o una banqueta, ¿cierto? Y se lo tiró directamente al obispo que estaba justamente leyendo el libro de oración. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Dudas, consultas, no me pregunte por quién es. No, la próxima semana vamos a estudiar para que... ¿Sí, hermano? El libro de oración. John Bunyan, o sea, el puritano. Uf, el libro de oración. De hecho, vamos a tener que revisarlo, hermano. Para que nos demos cuenta un poquito. No, estar haciendo un estudio de 2 horas viendo el libro de oración. Pero para que podamos entender de qué se trató. ¿Y por qué mi hermano acaba de decirlo? John Bunyan. ¿Quién conoce a John Bunyan? ¿Quién es? El autor del Progreso del Peregrino. ¿Qué era? ¿Era un metodista? Era un puritano. Presbiteriano. Bautista, dice mi pastor. Bueno, Bautista entonces. Bueno, y John Bunyan, ¿cierto? Y le contaba a mi hermano Ignacio de que él se rehusó a leer el libro de la oración común y estuvo preso en 2 ocasiones. ¿Por qué se rehusó? ¿Y qué decía él? No, ¿por qué tengo que estar leyendo un libro si yo puedo perfectamente orar por mi propio medio? ¿Correcto? Eso decía, ¿no? Parafraseando. Y en una de esas celdas escribió el progreso del peregrino. O sea, gracias al libro de la oración común podemos entender, ya, buscando cada vida del gran, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más, hermanos? ¿Dudas, consultas, preguntas? No se pierda la próxima semana. ¿Qué pasó con esta mujer que tiró una banca? En medio, de hecho, ¿en medio de qué? De un culto, ¿no? Amén. Ya, el hermano Gonzalo saca la foto y buscar en Google. Ya, mis hermanos, oramos para poder recibir, ¿cierto? Y ser partícipes del culto evangelístico. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, mi Señor. Gracias porque hemos podido revisar lo importante, Señor, de la historia, ¿cierto? De la iglesia, de la historia, Señor, de nuestros hermanos que nos antecedieron, Señor, que podemos ver también tanto sus aciertos como sus desaciertos. Pero le damos las gracias, Señor, porque en medio de toda esa circunstancia, toda esa configuración que estaba sucediendo, era su mano que estaba moviendo todas las cosas. Y le agradecemos por eso, porque todas las cosas lo hace bien y usted siempre con un propósito de prevalecer su palabra, prevalecer su iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.